cuales tiene que tener su correcta forma de desecho, su correcta forma de transporte y su correcta forma de eliminación para evitar que nosotros vayamos a tener una infectación de tipo personal, de tipo comunitario y de tipo ambiental. Entonces, por eso hay productos que su material no se recicla, no se entierra, no que se incinera. Entonces, en el ambiente de San Pedro Sula, pues solo tenemos un incinerador industrial y ese incinerador industrial, pues es el que hace que todo ese material cortopunzante ahí sea eliminado mediante incineración con altas temperaturas. Luego tenemos lo que son reciclables. Y esto pues igual ya es de conocimiento de ustedes. Algunos son reutilizables y otros no son reutilizables. Entonces, eso hace que hagamos una división correcta de cada uno de esos materiales, que sería lo ideal para que nosotros tengamos un correcto y adecuado manejo de material desechable para evitar todas las complicaciones que implica el mal manejo de todo este material. Muy bien. ¿Preguntas hasta este momento? Vamos, claro. ¿Todo bien? Probablemente lo que continúa solo lo van a ver en 1 o 2 hospitales aquí en San Pedro Sula. No sé, no que he ejercido en Tegucigalpa, al menos mi práctica médica en materno infantil y hospital de escuela cuando fui interno y estudiante de medicina. Pero no existían estas cosas todavía porque yo me gradué en 1982, entonces, y esto comenzó en el 87. Pero actualmente, pues cada vez se va haciendo mayores esfuerzos para evitar todo este riesgo y por esa razón se han creado estos. Los depósitos que tienen una bolsa de color negro, pues aquí hasta el basurero es negro, pero eso es tipo de representación, pero en sí el basurero puede ser blanco, puede ser verde, puede ser rojo, puede ser azul, el que pueda comprar, pero la bolsa que está dentro del basurero tiene que ser negra. Entonces, esa bolsa negra significa que es para basura común. ¿De acuerdo? Entonces, un hospital bien capacitado, un hospital bien formado, un hospital que ha enseñado a todo su personal de enfermería, de nutrición, de limpieza, su personal de laboratorio, su personal especializado, debe de saber que una bolsa negra solo puede depositar papel y cartón, basura común. Luego, una bolsa transparente. En la bolsa transparente, en un hospital que ya pasó los estándares y entonces la bolsa transparente, todo el mundo sabe que ahí va vidrio. Todas las inyecciones que vienen en frascos de vidrio van a dar ahí. No en la bolsa negra, en una bolsa transparente para su manipulación y para su transformación. Luego viene esta otra bolsa de color azulito. Entonces, aquí usted puede algún tipo de material reciclable de orden plástico y que le va permitiendo a usted desarrollar. Luego, en esta bolsa más oscura, que es azul, usted puede todo el material orgánico. Entonces, eso le permite ir manejando de una forma correcta toditita el desecho en un hospital, pero imagine, hasta ahorita lo lleva 4 basureros y normalmente yo no sé qué clínicas ustedes conocen o qué hospitales conocen, pero lo más que tienen son 2, pues. Pero ahorita nosotros llevamos 4, porque idealmente es el Sistema Internacional de Colores para manejar residuos hospitalarios. Entonces, ya en una bolsa de color rojo, lo que usted ahí coloca son gasas con sangre, compresas con sangre, sábanas con sangre, con vómito, con secreciones vaginales, con pupú, con orina, pañales, toditito lo que son residuos peligrosos. Entonces, eso hace ver que
Eso es en un hospital bien organizado que le va permitiendo esta libertad. Si usted ve, pues tenemos 6 basureros, 6 colores, y eso pues nos va ayudando estrictamente a que nosotros conozcamos adecuadamente de qué manera vamos a manejar esos materiales. Yo nunca he trabajado en el Mario Catarino Rivas, entonces no sé qué manejan, pero si yo tuviera oportunidad de darles la charla a ustedes y llevarlos al hospital donde yo laboro, nosotros. Muy bien. Bien. Y en medicina todo es, si hay alto, ¿qué pensaría yo? Si hay alto, ¿qué pensaría yo? Doctor, perdón, antes de que continúe. Entonces, solo tenía una pregunta con los colores. Dijo que la bolsa azul es para plástico y reciclable, ¿verdad? Sí, hay varias acciones. Normalmente el azul casi no tiene un desarrollo, ¿cómo le diría yo? Normalmente sería un hospital altamente tecnificado. Normalmente en los hospitales nuestros manejamos como elemental, como básico, como mínimo por aspectos de costo. Negra, transparente, roja y utilizamos mejor un, ¿cómo se llama? Un contenedor para manejo de cortopunzante. ¿Qué va a colocar ahí? Agujas, catéteres, todo lo que es cortopunzante. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? Doctor, ¿dónde van a tirar todo eso? Digamos, así las agujas. Las agujas normalmente van a este centro de incineración, igual que si le cortaron el pie, si le cortaron los dedos, si le amputaron cualquier extremidad o le extirparon normalmente después de que el material es utilizado en caso de una amputación por gangrena, por traumatismo, eso se remite junto con las agujas para incineración. Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado porque la pregunta suya me hace recordar una vez que viene, le quitaron el pie a la señora y normalmente nosotros lo mandamos para que lo incineraran, pues, y resulta que un familiar dice, no, no, yo quiero la pierna porque la quiero enterrar, porque es de mi papá, pues, ajá, y salieron corriendo a buscar eh, salieron a buscar la pierna al bajorero. Afortunadamente no la habían quemado y como eso sale rotulado, qué día se operó, de quién era, qué fecha, entonces fue a un poquito fácil recuperarla. Entonces, recomendación, cuando ustedes tengan un feto, que pregunten a la familia qué van a hacer con él. Cuando participen en una imputación, pregunten si hay que votarlo y quién autorizó a votarlo, porque no se pueden meter en un lío legal. Y la pregunta es, el material entonces en los hospitales no recoge la basura el basurero convencional de la municipalidad. Los hospitales tienen su propio contratista para el desecho de la basura. Entonces, esa basura va clasificada en las bolsas como lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, ese contratista de basura, todo lo que es basura común va a un basurero de relleno, ¿de acuerdo? Todo el basurero, toda la basura que va de material contaminado en bolsas rojas, pues entonces va a otra forma de depósito. Y todo el material cortopunzante y de esta otra forma, de partes de quirúrgicas de extirpación va a centro de incineración.
Entonces, así es como se maneja esto, porque ningún hospital tiene su propio centro de incineración. Ahí nosotros tenemos fundidores, pero pequeños, ¿de acuerdo? Quitamos una aguja y tenemos unos fundidores donde uno lo va poniendo y de alta temperatura va deshaciendo la aguja y la derrite y ya cae, pero la parte de la plástica de la aguja siempre se manda al contenedor y eso siempre se manda a incinerar a un incinerador industrial. El Catarino Rivas no le sabría decir cómo hace, pero me imagino que el epidemiólogo de ahí, que la doctora Luisa María, yo necesito esto ahí está, sí podría responder eso. ¿Alguna otra duda? A mí me quedó claro. ¿Ah? Me quedó claro, Ledo, gracias. Muy bien, perfecto, jóvenes. Entonces, ¿hay alguien más que tenga duda o continuamos? Listo. Entonces, ¿cuáles son los fluidos de alto riesgo? Sangre, semen, secreción vaginal, líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, amniótico, peritoneal, pericárdico, ¿de acuerdo? Y todo lo que sea derivado de sangre y sangre. Entonces, y toditito lo que esté contaminado con sangre. ¿Y qué incluye? Los guantes. Entonces, la mascarilla, cuando le llena de sangre la mascarilla algo, el líquido amniótico, cuando le sale volando el líquido amniótico y lo baña usted, y hasta el gorro, los anteojos, ya ves, hasta se lo traga. Bueno. Entonces, vemos nosotros que son fluidos de alto riesgo, entonces tenemos que saber protegerlos, ¿de acuerdo? Anteriormente uno se preocupaba mucho por la hepatitis y se preocupaba mucho por el HIV. Hoy hemos olvidado esas cosas y todos estamos preocupados con el SARS-CoV-2. Pero no, no hay que olvidar, todas esas otras enfermedades porque son altamente vigentes, ¿de acuerdo? La influenza, altamente vigente y también mata, igual que mata más que el SARS-CoV-2. Entonces, todo esto tiene que ver con la forma propia de todas estas formas de contaminación y por esa razón nosotros tenemos que manejar con mucha libertad todas estas cosas. Miren ustedes, esta exposición, lógicamente van a ver algo ahí, secreciones narales, expectoración y dirían ustedes, pues de alto riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que es la de transmisión aérea, el SARS-CoV-2, pero resulta que el SARS-CoV-2 ha venido a cambiar un montón de cosas. Yo no he cambiado totalmente esto porque aún no hay una reforma en esta presentación a nivel del CDC. Porque hay enfermedades que son altamente transmisibles y hay enfermedades que son altamente de infectividad. Y resulta de que ahorita con esta pandemia se vino abajo toditita las muertes por influenza. Antes mataba una cantidad importante de millones de personas en el mundo entero y ahorita eso se redujo tremendamente. Y como dice mi amigo mío, si esta enfermedad fue creada y este virus fue manipulado y luego empezaron a tirar las mutaciones poco a poco, pero no tomaron en cuenta que las medidas de bioseguridad iban a evitar un montón de muertes de personas mayores. Y si el objetivo era matar gente mayor para disminuir la cantidad de gente en la Tierra, se jodieron, dicen, porque todos los viejitos ya no murieron por influenza. Entonces, si eso no lo tomaron en cuenta. Es una teoría y yo tengo un amigo mío que la defiende a morir. Dice que este virus fue totalmente manipulado. Si eso fuera cierto, pues la tecnología médica estamos muy avanzados y podríamos curar un montón de enfermedades. Pero bueno, hay teorías y más teorías. Muy bien, entonces, ¿a qué nos lleva todo este montón de cuentos, el cual lo hemos venido desarrollando? A utilizar esto que se llama el equipo de protección personal.
Entonces, este equipo, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para protegernos de todos estos ruidos y evitar al máximo o minimizar los riesgos de contagio y minimizar los riesgos de contaminación, y junto con esto pues va lo que debería ser una práctica saludable en los profesionales de la salud, como que es lavarse las manos. Los estudios de la OMS y los estudios de otros centros de investigación de enfermedades dicen que los doctores de cada 100, solo 10 lo lavamos las manos. Y debería ser que el 100% lo lavemos las manos. Con esta enfermedad actual, pues recomiendan lavarse las manos cada 2 horas, pero la salud pública dice lávese las manos antes de ver un paciente y después de ver un paciente. Eso significa que si yo miro 30 pacientes, debería lavarme 32 veces las manos. Pero, ¿cuál es el problema que enfrentamos? 1, en la universidad no hay agua. 2, no hay jabón. 3, pues no hay papel toalla. Y en el hospital Mario Catarino Rivas no les sabría decir, pero creo que las mismas carestías deben de tener. Entonces tenemos limitantes de infraestructura y tenemos limitantes económicas para cumplir estas recomendaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ande su hielo, ande su jaboncito y papel toalla. Y si es posible, pues ande su garrafita de agua ahí en el carro, que le puede servir por si el radiador le quema mucho y para lavarse las manos. Esto pues es una práctica en la cual nosotros debemos de insistir y sobre todo también personalmente realizarla. Asimismo, pues ir aprendiendo cuál es el manejo correcto de todo el material que nosotros utilizamos para colocarlos en el área correcta para evitar algún accidente propio de trabajo. Y la otra situación es aprender a manejar adecuadamente todo el material propio de protección personal. En este mosaico ponemos lo elemental, lo básico, ¿de acuerdo? Lógicamente existe un material de mayor nivel de protección que este que le estoy presentando, pero por aspectos de pobreza y por aspectos de capacidad, pues al menos lavarse las manos. 2, un buen nivel de guante. 3, una buena mascarilla. 4, anteojos protectores. Y yo recuerdo, antes de la pandemia, uno se asustaba cuando un compañero de nosotros entramos al quirófano y estaba con lentes de protección. Y por lo general, este lentes de protección los utilizaba el ortopeda, que a veces chispea por todos lados. Y lo miraba hasta medio raro, bueno, qué exagerado esto, pero hoy con la pandemia yo tengo 4 tipos diferentes de lentes, y bueno, pues tal vez sea por mi edad o porque al principio el temor a la enfermedad. Luego el gorro era como un signo de elegancia, un signo de que bueno, soy quirúrgico, soy cirujano. Hoy no, pues es obligatorio y todo el mundo usamos un gorro. Luego el delantal protector, que es la bata, de acuerdo, y estas batas pues existen de varios tipos, existen impermeables, existen medias impermeables, existen de buena calidad y de mala calidad. Asimismo, pues las botas o los zapatos quirúrgicos que le llamamos, y todo ese material que nos lleva a evitar toda la situación propia de estas situaciones. Disculpen por estar plasteando esto. Y este sería el material elemental ahorita, básico, para evitar una protección. Asimismo, pues no solo es el material de bioseguridad, ¿no? Que es las restricciones propias que existen en los hospitales en las diferentes áreas. Por ejemplo, la habitación, 2, la sala de la voz, 3, la sala de parto, 4, el área de gris de un hospital, las áreas sociales donde la gente come, 3, el área para cambiarse,
ropa normal, la ropa quirúrgica. 4, el área de donde nos vamos a lavar las manos. 5, el área donde vamos a hacer el procedimiento quirúrgico. El área de cuidados intensivos, el área de neonatología, el área de procedimientos invasivos, el área de hemodinamia. Entonces, los hospitales en sus diferentes servicios tienen áreas que son estrictamente restringidos, donde usted puede ir con cierto tipo de vestimenta y con cierto tipo de protección, pero hay otras que le exigen toditito el material de protección. Entonces son otras situaciones que nosotros tenemos que manejar para saber exactamente cómo conducirlos en un hospital. Bueno, tuve un lapsus ahí con las charlas que les envié ahí a Nelson para que expusieran, pero esta cosa de lavado de manos se me fue por alto y no sé, ¿lo revisan ustedes o aumentamos la charla para las técnicas de lavado de manos? Porque las técnicas de lavado de manos, pues no solo hay una, ¿no? Que son varias formas de lavarse las manos. Y una de las más importantes es que nosotros aprendamos a hacer un lavado convencional y un lavado quirúrgico. Las formas de realizarlo cada una de ellas y la forma en la cual lo conducimos dependiendo cuál es el lavado que nos vamos a realizar. Pero lo importante es que usted tiene que saber cómo lavarse las manos, cómo secarse, cómo colocarse los guantes, cómo retirarse los guantes, qué hacer cuando ha tenido una contaminación de líquidos corporales, cómo va a desarrollar ese procedimiento con el paciente, qué tiene que hacer después de que utilice material contaminante y qué va a hacer cuando termine su función. Normalmente los hospitales de buen nivel tienen sus baños, ¿de acuerdo? Donde uno termina sus labores y va, se baña y se pone ropa limpia para llevar a su casa. Pero yo veo compañeros que lo estoy viendo y al ratito los veo en su casa y están con la misma ropa sentados ahí en la sala platicando con la familia. O se van allá al mall y con chispeados de sangre, yo no sé si es que les gusta. Bueno, el autónoma no he visto ninguno, pero la católica digo, he visto ahí de blanco con algunos chispeados de sangre y no sé si es que se ven guapos o qué, pero según las normas del CDC eso no es correcto. Muy bien. Los guantes, existen varios tipos de guantes. Y entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Un guante manitas que le llaman, que es un guante convencional, un guante de vinilo, un guante de látex. Y entonces todo va a depender en la situación en la cual nosotros nos vamos a ver comprometidos para ejercer nuestras competencias profesionales. Y la otra situación es que tan esterilizante tiene que ser la situación que vamos a manejar para no contaminar al paciente. Y la otra, ¿qué vamos a manejar? ¿De acuerdo? Si va a ser fluidos corporales, si va a ser sangre, si va a ser una situación de un paciente a otro paciente, usted tiene que cambiarse guantes cada vez que mire un paciente diferente. No se va a poner guantes para ver